El calor de agosto en Granada no daba tregua. Desde la terraza de mi piso en el Albaicín, veía cómo la luz dorada del atardecer se reflejaba sobre las torres de la Alhambra. Sostenía una copa de tinto de verano entre los dedos, mientras el viejo cuaderno de tapas desgastadas descansaba sobre mis piernas cruzadas. Era mi rincón secreto, escondido entre recetas tradicionales y pequeños suspiros del pasado. Me llamo Inés, tengo 43 años, y soy profesora de literatura. Desde hace casi 10 años soy viuda. Mi hijo, Guillermo, volvió hace poco de Barcelona, donde estudiaba Bellas Artes. Ha crecido tanto. Ya no es el niño que solía correr por los patios empedrados del barrio. Ahora es un joven alto, delgado, con aire pensativo y una manera de mirar que me desarma. «Mamá, ¿me dejas ver tu cuaderno de recetas?», preguntó aquella tarde, con una sonrisa de esas que desarman cualquier «no». Dudé. Ese cuaderno no era solo para apuntar cómo se hace un buen salmorejo. Era un refugio. Entre sus páginas también había pensamientos, fragmentos de poemas, pequeños secretos escritos con pluma. Sin embargo, se lo entregué. Vi cómo se sentó en el suelo, cruzó las piernas y empezó a leer en voz baja. Hasta que se detuvo. ¿Y esto?, preguntó señalando una hoja suelta. Era una nota antigua. Apenas un susurro del pasado. No olvides aquella noche en el Sacromonte. Aún sueño con tu vestido rojo. Solo firmada con una M. Mi corazón dio un pequeño salto. Es una tontería de juventud, respondí, como si eso pudiera cerrar el tema. Pero sus ojos me miraron de una forma distinta, como si tratara de entender algo más allá de las palabras. Me levanté para preparar café, intentando distraerme, pero sentí su mirada siguiéndome en silencio. Esa noche, no pude dormir. Recordé a M, a sus palabras bajo los cipreses del Generalife, al olor del jazmín en mi pelo. Y al mirar la sombra de Guillermo cruzar el pasillo, me invadió un pensamiento extraño. No era lo que sentía por él, sino lo que su presencia despertaba en mí, memorias, deseo de sentirme viva de nuevo, de que alguien me viera más allá del rol de madre. Al día siguiente, en la cocina, lo encontré descalzo, con el pelo aún húmedo. Llevaba una camiseta blanca y pantalones cortos. Sencillo, natural, pero no pude evitar notar cómo la luz de la ventana lo rodeaba, como si el momento estuviera suspendido. Esa letra de la nota, parece escrita por alguien que amaba de verdad, dijo, mientras removía su café. Quizás, contesté, y sonreí débilmente. Más tarde, me propuso salir a caminar por el Paseo de los Tristes. Me puse un vestido largo azul, con flores bordadas. Mis sandalias de cuero sonaban contra el empedrado. Caminamos en silencio, el río murmuraba a nuestros pies. Cuando el cielo se tornó violeta, él se detuvo. ¿Tú crees que algunos amores se quedan atrapados en el tiempo?, preguntó. Sí, susurré. Y en ese instante, comprendí que algo había cambiado entre nosotros. No era algo prohibido ni indecente. Era una conexión silenciosa entre dos almas que, por un momento, se reconocieron en la nostalgia. Granada ardía bajo el sol de agosto. Las paredes blancas del Albaicín reverberaban el calor, y el aire parecía inmóvil, como si la ciudad entera contuviera el aliento. Dentro de casa, las persianas bajadas filtraban la luz en líneas doradas que cruzaban el suelo. El ventilador giraba lento, como hipnotizado. Yo, vestida con un camisón de lino claro y suelto, apenas sentía alivio. Me recogí el cabello con una pinza de carey y me senté en el sofá, el cuaderno sobre mis muslos cruzados, las piernas desnudas aún frescas tras la ducha. Desde que Guillermo encontró aquella nota, su presencia era diferente. Más silenciosa. Más cargada. Yo también había cambiado. Me observaba a mí misma con otros ojos. Cuidaba cada gesto, cada palabra,
incluso la manera en que movía mis tobillos dentro de las sandalias o acariciaba el borde de una taza. El deseo no era explícito. Era atmosférico, sutil, como una corriente de aire caliente que pasaba entre las paredes sin tocar nada, pero moviéndolo todo. Una mañana, me lo encontré en la cocina. Llevaba un pantalón de pijama de algodón bajo, flojo en la cintura, y una camiseta fina que dejaba entrever la silueta de su torso. Tenía el pelo revuelto, aún húmedo por el lavado. Estaba de espaldas, preparando café. Sus movimientos eran lentos, casi perezosos. «Buenos días», dije, apoyándome en el marco de la puerta. Se giró. Sus ojos descendieron un segundo por mi figura, y luego subieron de nuevo a mi rostro. Llevaba un kimono corto de satén gris perla, abierto justo hasta donde era prudente. En otro contexto, nada especial. Pero en ese instante, lo invisible pesaba más que lo visible. «¿Has dormido bien?», preguntó, con voz ronca. «Poco. Demasiado calor». «Yo igual. Soñé contigo, creo». La taza tembló un poco en mi mano. «Ah, sí. ¿Y qué soñaste?». «No lo recuerdo bien, solo que estábamos caminando por la ciudad, de noche. ¿Me hablabas de alguien?». «De ese tal, M». Intenté cambiar de tema, pero era imposible ignorar lo que flotaba entre nosotros. Aquel mediodía, tras almorzar juntos, me propuso salir a pasear por el Paseo de los Tristes. Acepté. Me puse un vestido largo de algodón azul cielo, con escote cuadrado y botones pequeños en el pecho. Mis sandalias de cuero preferidas, y una bolsa de mimbre colgada del hombro. Él iba con una camisa blanca abierta hasta el tercer botón y pantalones beige. Parecía salido de una postal. La luz del atardecer envolvía la ciudad en tonos ocres y cobrizos. Caminamos en silencio, escuchando los pasos sobre el empedrado. El río Darro murmuraba junto a nosotros. Al llegar a un rincón sombreado junto a una fuente antigua, nos sentamos. Él apoyó la espalda contra el muro y cerró los ojos. Yo me quité las sandalias y dejé los pies colgar sobre el borde de piedra. El aire soplaba tibio, pero aliviaba. ¿Tú crees que hay cosas que nunca deben decirse?, preguntó, de repente. Claro. Lo que no se dice, a veces es lo que más permanece. Guillermo se incorporó, se sentó a mi lado, muy cerca. Sentí su brazo rozar el mío, suave, como una caricia accidental. Pero no lo fue. Mi piel se erizó. No me moví. «Hay algo en ti que no conocía», dijo, mirando hacia el agua. «Y hay cosas en ti que yo tampoco reconozco», respondí, sin pensar. Entonces sucedió algo inesperado. Apoyó la cabeza sobre mi hombro, como cuando era pequeño. Pero ya no era un niño. Su peso era distinto. Su olor era distinto. Cerré los ojos un momento. Mi mano se deslizó lentamente hasta su cabello y jugueteó entre los rizos húmedos. Un gesto que podría parecer maternal, pero que escondía una intimidad inquietante. Nos quedamos así, en silencio, durante minutos. La ciudad seguía su curso a nuestro alrededor, pero para mí, todo se había detenido. Esa noche, de vuelta en casa, encendí unas velas en el salón. Me serví una copa de vino blanco frío y me tumbé en el sofá, con el cuaderno sobre el pecho. Hojeé las páginas, reconociendo mi letra de hace 20 años, mis frases nerviosas, las recetas con dobles sentidos. Guillermo salió de su habitación con el cabello mojado, envuelto en una toalla. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó. Asentí. Se sentó al borde del sofá. Su mano rozó la mía, apenas un segundo. Luego señaló una receta de pisto manchego escrita con tinta azul. Aquí, hay una fecha. Es el mismo día de la carta de M.
¿Fuisteis a algún sitio especial? Lo miré. Su cara estaba a pocos centímetros. Su expresión era seria, pero sus ojos tenían esa chispa, como si supiera o intuyera más de lo que yo estaba dispuesta a contar. Fuimos al Sacromonte. Hubo luna llena. Bailamos, en silencio. Guillermo sonrió. ¿Y si volvemos tú y yo? Quiero ver ese sitio contigo. No respondí. Pero mi corazón ya lo había hecho. El domingo amaneció con un cielo limpio y una brisa suave que parecía invitar a salir. Por primera vez en muchos días, el calor dio tregua. Me levanté temprano, con el presentimiento de que algo importante iba a ocurrir. Al salir del baño, aún envuelta en mi bata de algodón, me encontré con Guillermo en la cocina, preparando café. Su cabello estaba alborotado, llevaba una camiseta blanca sin mangas y pantalones de lino arrugados. Había algo distinto en su manera de moverse, más pausada, más contenida. ¿Vamos hoy al Sacromonte?, preguntó, sin mirarme. Asentí en silencio, con una pequeña sonrisa. No necesitábamos más palabras. Me vestí con cuidado. Elegí una blusa de lino blanco, amplia, con escote cuadrado que dejaba ver los huesos de mis hombros, y una falda mostaza de vuelo amplio que me llegaba hasta las pantorrillas. Me até las sandalias de cuero con tiras finas alrededor del tobillo. Añadí unos pendientes dorados pequeños y una bolsa de mimbre con una botella de agua, un abanico, y el cuaderno. Él me esperaba en la puerta, con gafas de sol, mochila al hombro y esa mezcla de despreocupación y magnetismo que me resultaba imposible ignorar. Caminamos en silencio por las callejuelas del Albaicín, entre casas encaladas, paredes cubiertas de bugambillas y frases de Lorca pintadas en azul. El aire olía a jazmín, a tierra caliente, a historia. Subimos al Sacromonte por el sendero de piedra. El sol caía sobre nuestras cabezas, pero la brisa aliviaba. Al llegar a una pequeña plazoleta escondida entre cuevas blancas, nos sentamos en el borde de una fuente. Desde allí, se veía la Alhambra entera, majestuosa. Sacamos agua con limón y compartimos el silencio como si fuera una confesión. Guillermo se tumbó con los brazos bajo la cabeza, y yo me senté junto a él, cruzando las piernas, dejando que mi falda bailara al viento. Noté su mirada en mis pies, en mis tobillos rodeados por las finas tiras de cuero. Una pausa. Lenta. Precisa. ¿Estuviste aquí con M?, preguntó, mirando al cielo. Sí. Aquí, fue donde comenzó todo. Donde me sentí otra por primera vez. Él se incorporó, se sentó frente a mí, con las piernas cruzadas. Sus rodillas rozaban las mías. Me miró con una intensidad que me desarmó. Quiero que me cuentes. No quiero que sea solo una letra en un papel. Quiero saber cómo era, qué te hacía sentir. Tragué saliva. Nunca había contado eso a nadie. Pero con él, las palabras salieron solas. Era alguien que veía lo que nadie más veía en mí. Me miraba como si supiera que detrás de mis gestos educados, de mi rol de madre, de profesora, de mujer prudente, había una llama. Y no quería apagarla. Solo, observarla. Alimentarla. Guillermo no dijo nada. Solo bajó la mirada. Luego se acercó, como si el aire entre nosotros le perteneciera. Tú no has cambiado. Sigues siendo esa mujer. Solo que, ahora te ves a ti misma como te vio él. Un silencio. Largo. Denso. Yo jugueteaba con los extremos de mi falda. Él estiró la mano y rozó mi muñeca. Un gesto breve. Apenas un contacto. Pero fue suficiente para que algo en mi pecho se agitara. ¿Bailaste con él aquí?, preguntó, muy bajo. Sí. Sin música. Solo con el viento.
¿Bailarías conmigo? Dudé. Pero me puse de pie. Él también. Nos miramos. No hicimos un paso formal, no era flamenco ni vals. Solo nos dejamos llevar por el vaivén del viento, los pasos lentos, los cuerpos que se acercaban y alejaban como mareas. Su mano descansó en mi espalda. La mía en su hombro. Nuestros pechos casi se rozaban. Nuestros ojos no se soltaban. No era un baile. Era un reconocimiento. En un momento, apoyó su frente en la mía. Cerramos los ojos. Escuchamos nuestros latidos, el zumbido de las cigarras, el murmullo del darro abajo. Su respiración era cálida, cercana, envolvente. A veces siento que te estoy soñando, susurró. Y yo siento que estoy recordándote. Volvimos a casa cuando el sol ya caía detrás de la Alhambra. No hablamos en todo el camino. La ciudad nos observaba en silencio, como si supiera que algo sagrado se había compartido allá arriba. Esa noche, después de cenar, me refugié en mi habitación. Me quité los pendientes, desabotoné lentamente la blusa y me senté en la cama con el cuaderno en las piernas. Lo abrí por la mitad, buscando una página en blanco. Tomé un bolígrafo y comencé a escribir. Hoy, en el Sacromonte, alguien me miró como si supiera quién soy. No como madre. No como viuda. No como sombra. Me miró, como mujer. En ese instante, tocaron suavemente la puerta. ¿Mamá? Sí. Gracias por llevarme contigo. Gracias por querer venir. No, entró. Pero su sombra se quedó proyectada en la pared por la luz del pasillo. Como si algo de él aún quisiera estar allí, conmigo. Y supe, con certeza, que aquella historia que creía enterrada, estaba volviendo a nacer. En otro cuerpo. En otra forma. Pero con la misma intensidad. Después del día en el Sacromonte, la casa se volvió un espacio extraño. Como si los objetos hubieran cambiado de lugar sin moverse realmente. El aire estaba más denso, cada paso que dábamos en el pasillo tenía un eco distinto, más profundo. Guillermo y yo apenas hablábamos, pero todo se decía con las miradas. Intentaba mantener la rutina. Me levantaba temprano, preparaba café, corregía trabajos en mi escritorio, me sentaba en la terraza a leer. Pero cada uno de esos gestos estaba atravesado por un pensamiento constante, él. Su voz, su manera de mirarme de reojo, la forma en que sus dedos rozaban el borde de un libro o cómo se pasaba la mano por el cabello sin darse cuenta. Una tarde, al volver del mercado con pan y flores frescas, lo escuché riendo. Riendo de verdad. Una risa joven, ligera, distinta. Al entrar al salón, lo vi. No estaba solo. Sentada junto a él, en el suelo, había una chica. Morena, de ojos grandes y una falda corta con dibujos de cerezas. Tenía una energía efervescente, como una chispa que iluminaba todo a su alrededor. El contraste con la calma de la casa era evidente. Mamá, ella es Vera, una amiga de la universidad. Está pasando unos días en Granada, dijo Guillermo, levantándose para saludarme. Encantada, dije con una sonrisa amable. Yo llevaba un vestido azul con lunares pequeños, atado a la cintura con un lazo. Nada fuera de lo común. Pero, de pronto, me sentí, fuera de lugar. Vera hablaba con soltura, reía con facilidad, tomaba el vaso de agua con las dos manos mientras jugaba con una pulsera en su muñeca. Guillermo la miraba con cariño, con atención. Como si ella le trajera algo que yo no podía darle, ligereza. Tu madre es muy elegante, dijo Vera en un momento. Siempre lo ha sido, respondió él, y me miró de una forma breve, pero firme. Yo fingí estar ocupada con la bandeja de frutas, cortando con precisión un melocotón demasiado maduro.
pero por dentro, una sensación inesperada crecía. No era celos. Era confusión. Una mezcla de tristeza, nostalgia, y algo más que no me atrevía a nombrar. Esa noche, escribí en el cuaderno. Hoy la casa se llenó de otra risa. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no era necesaria. A la mañana siguiente, me vestí con un conjunto sencillo, blusa blanca y pantalones caqui de lino. Me recogí el pelo en un moño bajo y salí a caminar por el centro. Granada vibraba con turistas, niños, músicos callejeros. Me senté en una terraza y pedí un té frío con limón. Observé a la gente. Quise desaparecer entre ellos, perderme. Al volver, la casa estaba en silencio. Guillermo estaba en el salón, hojeando el cuaderno. Al verme, se quedó quieto. ¿Por qué escribiste eso?, preguntó sin levantar la voz. No tuve fuerzas para fingir. Porque es lo que sentí. Solo eso. Se levantó. Me miró durante unos segundos que se hicieron eternos. Luego bajó la vista. Yo no quería hacerte daño. Solo necesitaba respirar. Lo sé, dije. Quizás debería irme unos días, añadió, mirando hacia la ventana. Si eso te hace bien, hazlo. No hubo discusión. No hubo reproches. Solo una pausa. Un espacio entre nosotros que no se llenó con palabras, sino con la certeza de que algo estaba cambiando. Él subió a su habitación. Yo volví a la mía y encendí una vela. Me senté junto a la ventana, con el cuaderno abierto. Afuera, la tarde caía sobre los tejados. El cielo tenía un tono rosa apagado. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo de estar sola, pero también una paz suave. Como cuando una tormenta aún no ha llegado, pero el aire ya huele a tierra mojada. Guillermo se fue sin despedida. Solo un mensaje corto que apareció en mi móvil cuando ya había amanecido. Necesito unos días. No te preocupes. Volveré. No supe qué sentir. Una parte de mí se alivió. Otra, sintió que algo esencial se había arrancado de golpe. Durante los primeros días, la casa parecía vacía, pero no tranquila. Era como si los objetos conservaran su presencia. El cojín donde solía recostarse. La taza preferida, aún en el estante. Su olor suave en la bufanda que olvidó colgada detrás de la puerta. Me refugié en la rutina. Daba clases, paseaba por el Albaicín, leía en la terraza. Me obligaba a estar ocupada, a no mirar el cuaderno. Pero cada noche, cuando todo estaba en silencio, lo sacaba del cajón, lo abría, y releía las últimas páginas. Mi letra temblorosa. Las frases que hablaban más de lo que estaba dispuesta a admitir. Una tarde, mientras organizaba viejas cajas en el trastero, encontré un sobre lacrado. No recordaba haberlo guardado. Lo abrí con cuidado. Dentro, había una fotografía antigua. Yo, con un vestido rojo, en el Sacromonte. Sonriendo. Detrás, escrita con la misma letra de siempre, una frase corta. Así era cuando te amaba sin permiso. La foto era de M. De ese amor del pasado. Pero ahora, al mirarla, no pensé en él. Pensé en Guillermo. En su manera de mirarme con esos ojos que parecían descubrirme por primera vez. Decidí salir. Puse el vestido rojo. No era provocativo, pero sí revelador, me abrazaba la cintura, dejaba ver los hombros. Me recogí el cabello en una trenza floja, me puse sandalias de tacón bajo y salí al Realejo. La ciudad vibraba con el verano. El aire olía a albahaca y cerveza fría. Me senté en una terraza, pedí vino blanco y una tapa de queso curado. Cerré los ojos al sol.
Por primera vez en días, sentí que podía respirar. Inés. Abrí los ojos. Frente a mí estaba Vera, la chica que había venido a ver a Guillermo. Llevaba un vestido floreado y gafas oscuras. Sonreía con dulzura. ¿Puedo sentarme? Asentí, con algo de duda. Ella pidió una limonada y me miró fijamente. Guillermo me habló de ti. Ah, sí. Sí. Mucho más de lo que imaginas. Hubo un silencio. Luego bajó la voz. No tienes que preocuparte por mí. No soy parte de su historia. Solo vine a comprobar algo. Y ahora lo sé. Saber que hay personas que no pueden evitar enamorarse de lo que brilla, aunque esté prohibido. Me quedé inmóvil. Su mirada no era acusadora. Era cómplice. Como si entendiera más de lo que debía. Cuídalo, dijo al levantarse. Él volverá. Está lleno de preguntas. Pero también de certezas. Esa noche, recibí una carta sin remitente. Escrita a mano, con tinta negra, en un papel doblado con esmero. Pensé que alejarme me ayudaría a olvidar, pero solo te tengo más presente. Cada rincón de esta ciudad me habla de ti. Me pregunto si te parezco egoísta por sentir esto. Pero si tú también lo sentiste, aunque fuera solo por un instante. Dime que lo guardarás contigo. G. Guardé la carta entre las páginas del cuaderno. Luego apagué las luces, encendí una vela, y me senté en la cama. La noche era silenciosa, pero la brisa traía el rumor de guitarras lejanas. Cerré los ojos. Y entonces, escuché pasos en el pasillo. Ligeros. Como un susurro. Me acerqué a la puerta. La abrí lentamente. Allí estaba él. Guillermo. Con una mochila en el hombro, la camisa arrugada, y los ojos brillando. No supe a dónde ir, dijo. Estás en casa, susurré. No hubo abrazo. Ni beso. Solo una mirada larga, intensa, que contenía semanas de silencio. Tengo miedo, confesó él. Yo también. Pero ya no me voy a esconder. Él bajó la mirada, y luego sonrió apenas. ¿Podemos empezar otra vez? No. Pero podemos continuar, le respondí. Se quedó quieto, como esperando algo más. ¿Y, M? Preguntó en voz baja. Tomé el cuaderno. Lo abrí por la primera página. Le mostré una frase que había escrito hacía más de 20 años. El amor que no se nombra, es el que más duele. Ya no me duele, le dije. Él dio un paso hacia mí. Y entonces, alguien tocó la puerta principal. Un golpe seco. Inesperado. Nos miramos, congelados. ¿Esperas a alguien? Preguntó. No. El sonido volvió. 3 golpes. Lentos. Firmes. Me acerqué, con el corazón acelerado. Debajo de la puerta, una nota doblada. La abrí. Solo decía. Sé quién es G. Y sé lo que has hecho.